Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí con nosotros. Hoy venimos con un tema que de verdad nos tiene muy emocionados y creemos a muchos de ustedes también. ¿Han escuchado hablar de Serkan Yozge? Bueno, prepárense porque vamos a revelar su verdad oculta. Sí, así como lo oyen. Vamos a desentrañar los misterios, los rumores y sobre todo, lo que realmente está pasando con esta pareja que tanto nos gusta seguir. Si son fans de sus historias, de su química en pantalla, y sienten esa curiosidad por saber más allá de lo que vemos en las series o en sus redes sociales, han llegado al lugar correcto. Antes de sumergirnos en este emocionante tema, les recuerdo, si aún no lo han hecho, denle ese botoncito rojo de suscribirse que aparece por ahí abajo. Es gratis, nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes, y así no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos. Ya lo saben, la suscripción es el primer paso para no perderse nada. Y ahora sí, vamos a lo que vinimos. Serkan Yozge. ¿Quién no los conoce? Han conquistado nuestros corazones con su talento, su carisma y esa chispa innegable que transmiten. Pero como en toda buena historia, siempre hay más de lo que parece a simple vista. Hoy vamos a ir un poco más allá. Vamos a explorar esa verdad oculta que rodea a esta pareja, esa que nos genera tantas preguntas y que alimenta nuestra imaginación. Hablaremos de los inicios de su relación, cómo se conocieron, si es que realmente fue como nos contaron. Analizaremos los momentos clave que han marcado su camino juntos, esos que han sido públicos y esos que, quizás, se han mantenido en la sombra. ¿Hubo dudas? ¿Hubo obstáculos? ¿Su relación se fortaleció con el tiempo o hubo momentos de crisis que lograron superar? Queremos examinar la evolución de su vínculo, desde aquellos primeros rumores hasta la actualidad. Para ello nos basaremos en información pública, en entrevistas que han dado, en publicaciones en redes sociales, y sí, también en esos chismes que aunque a veces solo sean eso, nos dan pistas importantes. Vamos a intentar separar la ficción de la realidad, lo que se proyecta públicamente de lo que quizás ocurre en su vida privada. Y todo esto siempre con el máximo respeto hacia ellos. No se trata de invadir su privacidad, sino de entender mejor a las personas detrás de los personajes que tanto admiramos. Piénsenlo. Cada vez que vemos a Serkan Yozge juntos, ya sea en una alfombra roja, en una entrevista o incluso en una simple foto casual, nos preguntamos, ¿es tan real como parece? ¿Qué hay entre ellos realmente? ¿Es amor de película o una conexión más profunda y duradera? Vamos a intentar responder a estas preguntas. Empezaremos por los cimientos. Su primer encuentro. ¿Fue un flechazo instantáneo? ¿O fue un proceso más lento y gradual? Muchas parejas famosas se conocen en sets de grabación, y la línea entre la ficción y la realidad a veces se difumina. ¿Fue este el caso de Serkan Yozge? ¿Cómo manejaron la presión mediática desde el principio? Recordemos que cuando una relación se vuelve pública, especialmente si involucra a dos figuras tan populares, el escrutinio es inmenso. Cada gesto, cada palabra, cada publicación es analizada al milímetro por fans y medios. ¿Cómo se sintieron ellos ante esto? ¿Se apoyaron mutuamente? ¿O fue una fuente de estrés? Es importante recordar algunos de los momentos más icónicos que hemos visto de ellos. Las alfombras rojas donde se robaban todas las miradas, las entrevistas conjuntas donde la complicidad era palpable, las fotos en redes sociales que parecían sacadas de un cuento de hadas. Pero, ¿qué hay detrás de esas sonrisas perfectas? Hubo momentos de tensión que no salieron a la luz. Han tenido que luchar contra los rumores de separación o infidelidad, como les ha pasado a tantas otras parejas famosas. Porque sí, esos rumores existen, y hoy vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre ellos. ¿Son infundados? ¿O hay una pizca de verdad en algunas de estas especulaciones? A menudo los medios o los fanáticos crean narrativas que no se corresponden con la realidad, y es fácil caer en la trampa de creer lo que se publica sin cuestionar. Nuestro objetivo hoy es precisamente cuestionar y buscar respuestas. También nos interesa mucho la evolución de su relación. Han pasado años desde que comenzaron a aparecer juntos públicamente. Las relaciones, como las personas, evolucionan. ¿Cómo ha cambiado su dinámica a lo largo del tiempo? ¿Han pasado por etapas de mayor intimidad, de más distancia, de consolidación?
Analizaremos cómo han crecido juntos, cómo han afrontado los desafíos que seguramente han surgido en el camino. Porque ninguna relación es perfecta y la de ellos, por muy idílica que parezca a veces, seguramente ha tenido sus altibajos. ¿Cómo han gestionado esas crisis? ¿Han sido transparentes con su público sobre sus dificultades, o han optado por mantener su vida privada alejada de los focos? A veces, la ausencia de noticias negativas se interpreta como una señal de perfección, pero la verdad es que la discreción también puede ser una estrategia para proteger la intimidad. Y por supuesto, no podemos dejar de lado la química que irradian. Esa conexión especial que hace que nos guste verlos juntos. ¿Es algo que se cultiva o es innato? ¿Cómo se mantiene viva esa chispa después de tanto tiempo? Hablaremos de las pequeñas cosas que hacen que su relación parezca tan especial, desde gestos tiernos hasta comentarios llenos de admiración mutua. ¿Qué dicen ellos sobre su conexión? ¿Cómo describen el amor que se tienen? Buscar respuestas en sus propias palabras es fundamental. Analizaremos fragmentos de entrevistas donde han hablado de su relación, de lo que significan el uno para el otro. A veces, las palabras más sencillas revelan verdades profundas. Hemos investigado bastante para traerles este análisis. Hemos revisado entrevistas pasadas, declaraciones, y la forma en que se han presentado ante el público. No estamos aquí para juzgar, sino para comprender. Para ofrecerles una perspectiva más completa de la historia de Serkan y Özge, esa que va más allá de las cámaras y los guiones. Queremos que se lleven una idea más clara de quiénes son como pareja, de los desafíos que han enfrentado y de la fuerza que han demostrado para seguir adelante juntos. Una parte clave de esta verdad oculta tiene que ver con las expectativas que generamos como público. A menudo idealizamos a las parejas que admiramos, esperando que sean perfectas, que su vida sea un constante cuento de hadas. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja y a veces menos glamurosa. Serkan y Özge, como cualquier otra pareja, tienen sus momentos buenos y sus momentos no tan buenos. Han tenido que lidiar con la fama, con la distancia, con las presiones profesionales y personales. ¿Cómo han logrado mantener su relación fuerte a pesar de todo esto? Eso es algo que hoy vamos a tratar de desvelar. Quizás uno de los aspectos más fascinantes de su historia es cómo han logrado mantener una relación sólida y duradera en una industria tan volátil como la del entretenimiento. La vida de los actores y actrices suele estar marcada por viajes constantes, rodajes largos, y la exposición constante al público. Esto puede ser un gran desafío para cualquier relación. ¿Cómo han conseguido equilibrar sus carreras con su vida en pareja? ¿Se apoyan en sus proyectos profesionales? ¿Se dan espacio cuando lo necesitan? Estas son preguntas importantes que nos ayudan a entender la fortaleza de su vínculo. También es interesante analizar cómo han manejado la percepción pública de su relación. Desde el principio han sido una pareja muy observada, y cada paso que dan es analizado por millones de personas. ¿Cómo han navegado por esa constante atención mediática? ¿Han aprendido a ignorar los comentarios negativos y a centrarse en lo que es importante para ellos? ¿O por el contrario, han utilizado esa atención para fortalecer su imagen como pareja? Es un equilibrio delicado, y cada pareja lo maneja de manera diferente. Hemos notado que a pesar de los rumores y las especulaciones que a veces surgen, Serkan y Özge suelen mostrarse unidos y en sintonía en sus apariciones públicas. Esto sugiere que a pesar de los desafíos que puedan haber enfrentado, han sabido comunicarse y apoyarse mutuamente. La comunicación es la clave en cualquier relación, y más aún cuando se está bajo el ojo público. ¿Cómo creen ustedes que se comunican? ¿Qué creen que los mantiene tan conectados? Nos encantaría leer sus teorías y sus opiniones en los comentarios. Para concluir, podemos decir que la verdad oculta de Serkan y Özge no es tanto un secreto oscuro y tenebroso, sino más bien la complejidad inherente a cualquier relación humana, magnificada por el prisma de la fama. Es la suma de momentos de alegría, de desafíos superados, de crecimiento personal y de apoyo mutuo. Es la historia de una pareja que, a pesar de las presiones externas, ha logrado construir un vínculo sólido y duradero, basado en el amor, el respeto y la admiración. Han demostrado que, más allá de los personajes que interpretan, son dos personas que se quieren y que luchan por su relación. Y así llegamos al final de este vídeo, donde hemos intentado desentrañar algunos de los misterios que rodean a Serkan y Özge. Hemos analizado su historia, sus momentos clave y la evolución de su relación.
Esperamos que les haya parecido tan interesante como a nosotros. Ha sido un viaje fascinante tratar de entender mejor a esta pareja que tanto admiramos. De verdad, muchas gracias por acompañarnos en esta aventura. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció nuestro análisis? ¿Creen que hemos acertado en nuestras conclusiones? ¿Tienen ustedes alguna otra teoría sobre la verdad oculta de Serkan y Ozge? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por último pero no menos importante, si han disfrutado de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también sean fans de Serkan y Ozge. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a esa campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.